Cuando pensaba en qué compartir, hacía tiempo venía en mi corazón dando vueltas una palabra y el Señor terminó confirmándolo a mi espíritu. Y es la palabra que hoy te quiero compartir. Esta es una palabra que tiene como finalidad a aquellos que estamos un poco subidos arriba de un pedestal, que estamos arriba de un pony, volvernos a apoyar en tierra. Y aquellos que están con la moral, con su ánimo decaído, que se sienten tenidos en poco valorados, que no se sienten importantes, esta palabra es para levantarlos. Entonces, el fin de este mensaje es ponernos a todos en la misma condición, situarnos a todos en el mismo lugar, que es el lugar en el que Dios nos puso a cada uno. Amén. Y el título de este mensaje se llama Orden, no jerarquía. ¿Sí? Siempre decimos que Dios es un Dios de orden y Dios ha sido tan ordenado que en su propia revelación, en la revelación de su esencia, de su carácter, de cómo es Dios, no solo nos ha dejado a ver cómo es Él para que nosotros lo contemplemos, para que lo sepamos, sino para que vivamos de la misma forma. Amén. En Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, en medio de la creación, Dios, hablando en esta pluralidad, dice: hagamos al hombre y a la mujer, ¿sí?, conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después habla de que el hombre y la mujer se enseñoreen sobre el resto de las criaturas de la tierra. Entonces Dios estaba poniendo, en el momento mismo de la creación, estaba poniendo orden. ¿Sí? No jerarquía, orden. Porque cuando no hay orden, hay divisiones. Y fíjense que cuando nosotros leemos el tiempo de la creación, mientras el ser humano estuvo en el huerto, no se registra en el libro de Génesis ninguna discusión, ninguna discrepancia entre Adán y Eva. ¿Sí? No había discrepancias entre Dios y la humanidad. Había un orden, había una armonía, la cual se rompe producto de un engaño, ¿sí? La cual se rompe producto de una artimaña del enemigo. Y desde ahí hemos padecido en esta naturaleza caída la falta de orden, la falta de armonía en nuestras relaciones. Porque Dios no solo le da al hombre la capacidad de gobernar, de señorear sobre las criaturas de la tierra, sino que cuando habla de varón y hembra, también está hablando de un orden en la misma sociedad. ¿Sí? Cuando nosotros leemos las palabras de Pablo en Efesios capítulo 5, cuando habla de que la mujer tiene que estar sujeta a su marido y que su marido o el esposo tiene que estar sujeto a Cristo, como Cristo está sujeto al Padre, entendemos ahí que ni el Padre es mayor que el Hijo, ni el Hijo es mayor que el Espíritu Santo, ni el hombre es mayor que la mujer. Simplemente Dios puso en orden las relaciones. ¿Sí? Si no está de acuerdo, no diga amén. Desordenado. No. Dios se ocupó de poner las cosas en un orden. No por una cuestión de que quién es más importante, sino por una cuestión de armonía y de organización de absolutamente todo. Entonces, cuando esto se rompe, la humanidad empieza a padecer la falta de armonía en las relaciones. Se rompe absolutamente todo. Comienza el caos, comienza el pecado, se comienza a romper la relación en la humanidad. Dios
cuando elige a Israel, a su pueblo amado, escogido, Dios lo elige para tener una relación armoniosa. Dios le da muestras de amor, de afecto, de poder, de dominio y sobre todo de acompañamiento, de protección. Sin embargo, el hombre la humanidad vuelve a romper constantemente esa armonía con el pecado. Entonces, en esta naturaleza caída de la que formamos parte, se rompió el diseño original de Dios que tenía que ver con la armonía en las relaciones. Tan armonioso es el Señor que en su misma esencia, cuando nosotros hablamos de una de las doctrinas más neurálgicas, más importantes del Evangelio, que es la Trinidad, ¿sí? Que tenemos un solo Dios en tres personas, Dios en esa esencia misma nos muestra y nos da un perfecto ejemplo de armonía, de equidad, de igualdad, donde nadie quiere sobresalir sobre nadie. ¿Se acuerdan los discípulos cuando le preguntaron a Jesús, pero ¿quién va a ser el mayor de nosotros? ¿No? Empezó desde la caída de la humanidad el deseo ese de querer estar por encima, de querer ser superior, de querer sobresalir por sobre los demás. Algo a lo que Dios se opone rotundamente. Y en esta ordenanza, en esta completa perfección y armonía de la Trinidad, Dios nos revela, nos muestra cómo quiere que sean nuestras relaciones. ¿Sí? Las relaciones en el matrimonio, las relaciones en la familia, las relaciones dentro de la iglesia, que es de lo que vamos a hablar hoy. La relación, el vínculo que hay dentro de la iglesia es o debería parecerse lo máximo posible a la relación que hay en la Trinidad. Nosotros, los cristianos evangélicos, creemos en un Dios trino, en un solo Dios que tiene tres personas, ¿sí? No compartimos lo que propone el modalismo, por ejemplo, que anula la separación de estas tres personas. Hay un solo Dios, hay una sola persona y no hay más que eso. No estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo con un Dios trino. De hecho, cuando nosotros vamos a la etimología de la palabra Elohim, encontramos el plural de dioses. Entonces, muchos teólogos sostienen que esa palabra, Elohim, que hace referencia a un Dios plural, está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Amén? Vuelvo a decir lo mismo, ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Pero tampoco el Padre es más importante que el Hijo y el Hijo más importante que el Espíritu Santo. ¿Amén? Cuando vemos este relacionamiento y esta perfección, vemos la comunión de la Trinidad en el momento de la creación, cuando Dios dice, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Cuando vemos en el Nuevo Testamento la máxima expresión de la Trinidad en el bautismo de Cristo, vemos a las tres personas en completa armonía, donde nadie quería sobresalir, donde nadie era más y nadie era menos que nadie. Era armonioso, pero por ser armonioso también tiene orden, ¿sí? Nosotros vemos a un Dios que fue revelándose de manera progresiva, pero no quiere decir que la existencia de Jesucristo o que la creación de Jesucristo fue a partir del Nuevo Testamento. Jesucristo ya existía, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la existencia de Dios es eterno. Amén. Pero ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque la relación de la Trinidad, la esencia de Dios, tiene que ser la relación y la esencia de la iglesia. Amén. Donde nuestros vínculos, nuestros lazos están en completa armonía.
donde entendemos que Dios pone una cabeza visible por una cuestión de orden y no de jerarquías, no porque alguien es más importante que yo. Las personas que están dentro o arriba de una plataforma no son más importantes que las personas que están debajo de la plataforma cantando. Quien toma un micrófono no es más importante que quien no tiene el valor de tomar un micrófono, pero sí se para en la calle y le dice: Jesucristo puede cambiar tu vida. Entonces, que una parte del cuerpo sea más visible no quiere decir que sea más importante o que tenga mayor jerarquía, sino que tiene que ver con una cuestión de orden. Imagínense si fuéramos todos músicos. Qué quilombo se armaría, ¿no? Imagínense si fueran todos desafinados como yo. Tendríamos que tocar instrumentales nada más. Pero a Dios le plació, en el puro afecto de su voluntad, entregarnos dones, talentos, ponernos en lugares específicos y estratégicos. ¿Amén? ¿Me sigue hasta ahí? Acompáñeme al libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Está desordenado. Hablando de orden. Vamos, 2 de Corintios 13. Deme un segundo. 13, verso 14, dice lo siguiente. Fíjense cómo eran los saludos, las salutaciones, las despedidas en las cartas de los apóstoles, quienes fueron los principales impulsores, los que iniciaron con esta doctrina de la Trinidad, que nos deja tanta luz respecto a la existencia y a la esencia de Dios mismo. Fíjense, Pablo saludando y despidiéndose dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí vemos un claro ejemplo de la distinción que hay en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ahora, Pablo también nos pone en una situación de empezar a ver a la iglesia como un cuerpo, ¿sí? La analogía del cuerpo humano. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 11. Versículos 11, 13. Disculpen, me parece que anoté mal la cita. Perdón. Sí, anoté mal la cita. La cita era la que mencioné anteriormente cuando en el libro de Efesios, cuando, capítulo 5, cuando habla del orden en el matrimonio. ¿Sí? Me equivoqué de cita ahí. Así que anule esa cita que dejé ahí. Vemos el diseño de Dios en la humanidad, vemos el diseño de Dios perfeccionado, o es el diseño de Dios que quiere para la iglesia. Amén. Ahora sí, vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Ya no doy más vueltas.
Segunda de Corintios capítulo 12 dice: dame un segundo que estoy con un problema en este celular. Ahora sí. Bien. Primera de Corintios, capítulo 12 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, dice, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Dice, si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? ¿No soy yo del cuerpo? No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, ¿cómo no soy ojo? Como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Amén? Fíjense cómo Pablo, utilizando la analogía para enseñarnos la importancia de la armonía dentro de la iglesia, nos dice, todos tienen una función importante. Dios a todos les dio un lugar específico y puntual y particular. Eso no quiere decir que seas menos o que seas más que nadie. Amén. Y algunas enseñanzas que rescatamos, dice que somos muchos pero formamos un solo cuerpo. No hay llaneros solitarios, no hay muchos cuerpos de Cristo. Hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia. Debemos estar amarrados, unidos, consolidados como cuerpo. Amén. También podemos rescatar que todos somos llenos del Espíritu Santo. Todos somos portadores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habita en nosotros. Entonces, no hay seres más espirituales que otros, porque el Espíritu es el mismo. Todos recibimos el mismo Espíritu. Amén. Fíjense que dice también, tenemos funciones específicas, no podemos tener todos el mismo rol dentro de la iglesia. Sería un caos. Por eso es necesario que haya un orden, que haya una cabeza, que haya un equipo de líderes y una iglesia que camina en pos de una visión. Amén. Pero eso no habla de jerarquía, sino habla de orden. Vuelvo a insistir con esto. Dios es un Dios de orden en su diseño. También dice, algunos pueden estar más expuestos, pero no por esto son menos importantes. Pablo dice que aquellos miembros que están menos expuestos, Dios le dio un lugar importante en el cuerpo. Pero no por no estar expuestos son menos importantes que el resto. Amén. Todos somos importantes. Es muy común en la iglesia, en nosotros los cristianos, que cuando no se nos da el lugar que nosotros queremos ocupar, nos empezamos a poner fastidiosos, nos incomodamos. O porque no hacemos lo que queremos y no podemos hacer lo que queremos, sino que tenemos que sujetarnos a algo o a alguien, nos cuesta porque nos gusta hacer lo que queremos. Nos gusta hacer
el propio cuerpo. Nos gusta caminar solos. Pero no es el diseño de Dios. Dios es un Dios, dijimos, de orden. Amén. Dice, también una enseñanza importante es, nos necesitamos mutuamente. Si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo debe dolerse, debe condolerse con él. ¿Sí? Cuando usted o yo nos levantamos a la mañana y le pegamos con el dedo gordo del pie a la mesa, ¿no le duele hasta las entrañas? O aquellos osados que se sacan los pelitos de la nariz con la pinza de depilar. Hasta la uña del dedo gordo del pie se te arruga. Ahora ninguno se sacó un pelito de la nariz. ¡Qué bárbaro! Estoy solo en esto. Me dejaron solo. ¿Qué quiere decir con esto? El hecho de funcionar como cuerpo, el hecho de ser un cuerpo, es importante entender que nos necesitamos mutuamente, que somos importantes. Yo no puedo decir, que deje de venir a la iglesia, no me importa, no me interesa. No me interesa lo que está pasando, en algo raro andará. Algún pecado oculto estará saliendo a la luz. Y capaz que se está desangrando por dentro. Ahora, una de las funciones importantes del cuerpo es condolerse, ayudarnos, estar para el otro. Y en esto voy a hacer mención de algo. Yo siempre, y mi esposa es testigo de esto, siempre le agradezco y siempre recuerdo que en el momento más difícil de la pandemia, una de las personas que siempre estuvo presente para mí a través de un mensaje, de un audio, de su compañía, ha sido nuestro pastor Carlos. Y a eso yo, en eso lo agradezco, lo reconozco y siempre doy gracias por eso. Porque en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, de amargura, es cuando los hermanos tenemos que empezar a reflejar el cuerpo. No podemos no dolernos con el dolor ajeno. Tampoco nos vamos a quedar pegados en el dolor y todos angustiados, porque hay alguien que tiene que dar una palabra de ánimo. Pero condolerse, estar con el otro, acompañarnos, sostenernos, es parte de ser un cuerpo. ¿Sí? Si el cuerpo camina, todos los miembros caminan juntos. Yo no puedo decir esta mañana, y bueno, la mano hoy no tiene ganas de ir a trabajar, se va a tener que quedar. Si está muerta porque me quedé aplastado así con la almohada y no tiene reacción, la agarro con la otra mano y me voy a trabajar igual hasta que se despierte. Hay que llevarlo a la rastra, pero hay que llevarlo. Entonces, el cuerpo de Cristo funciona de la misma manera. Nosotros no podemos ser ajenos al dolor de los demás. Eso dice Pablo. Tampoco debemos considerarnos más o menos que los demás. Los 3 puntos más importantes que nosotros vemos en esta enseñanza de Pablo cuando habla del cuerpo, y en esto sí quiero que usted me preste atención, son 3 conceptos importantes de los que Pablo hace referencia. Primero, de unidad, ¿sí? Dice que somos un solo cuerpo. Sí, estamos unidos a Cristo. Nos encontramos, nos unimos a pesar de nuestras diferencias cuando estamos en Cristo. Cuando no estamos en Cristo, con nuestras diferencias es imposible relacionarnos. Es imposible ponernos de acuerdo. Cuando dábamos los talleres de matrimonio, Facu se va a acordar de esto, hablábamos de una pirámide en la que en la cúspide estaba Dios, en una punta estaba el esposo y en la otra punta estaba la esposa. Mientras más se acercaban a la cúspide, ambos estaban más cerca de Dios y estaban más cerca el uno del otro. Ahora, cuando uno de los dos se aleja, empiezan a distanciarse. Entonces, tanto en el matrimonio como dentro de la iglesia, la unidad se logra solo si estamos en el amor de Cristo. Dígale al que está a su lado, te amo aunque seas retobado. Bueno, era retobado nada más. Ya le tiró todo el pergamino de errores. El primer concepto es el de unidad. Todos formamos parte de un solo cuerpo.
El segundo concepto es el de unicidad, que quiere decir que todos somos únicos, todos ocupamos un lugar importante y único dentro del cuerpo de Cristo. Unidad, unicidad, y después el tercer punto es igualdad. Todos somos importantes, todos somos igual de importantes dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Como pasa en el matrimonio, el esposo y la esposa tienen el mismo lugar, son los dos importantes, solo que Dios diseñó un orden, nada más. Así que háganse cargo los maridos cuando la esposa se descarría. Ahí no somos cabeza. Ni hablar cuando el esposo se descarría, ¿no? Amén, dijeron algunas hermanas ahí. La fórmula para lograr la armonía en el cuerpo es en el amor, es en la honra y en estar cerca de nuestros hermanos y de ser humildes. Amén. Pablo decía, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Amén. O sea, a veces se nos suben los humos. A veces nos subimos al pony y empezamos a creer que somos más espirituales, que somos más ungidos, que somos más íntimos, que somos más especiales para Dios. Y la verdad es que Dios nunca lo dijo así. Somos todos llenos del mismo Espíritu Santo. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Así que dígale a su hermano, te amo en el amor del Señor porque sos parte del cuerpo. Amén. Bueno, no sabía que había tanto amor. Ya está. ¿Qué pasó? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12. Dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con moderación, dice esta versión, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos los miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que le dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces todos tenemos una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. Amén. En uno de los videos que grabé en las plataformas de las redes sociales, yo hablaba de la atrofia espiritual. No sé si alguno lo pudo ver, pero la atrofia espiritual es la falta de uso, la falta de trabajo, la falta de movilidad de algunos miembros del cuerpo. Y muchas veces la falta de movilidad no tiene que ver con la falta de atención o con que no me den un lugar dentro de la estructura de la iglesia, no me den un lugar de liderazgo, que no me den un lugar dentro de la plataforma, sino que tiene que ver con pensamientos que se siembran en nuestra cabeza. De decir, como no predico, como no canto, como no ejecuto un instrumento, porque como no me mandan a orar por las ofrendas, no soy importante. Entonces empezamos a atrofiarnos espiritualmente hablando, nos empezamos a quedar estáticos. Y ¿saben qué? Cuando tuve cuando me tocó el momento de quitarme el yeso después de la cirugía, pude ver lo que era la verdadera atrofia en un miembro del cuerpo.
el miembro debilitado, completamente desmejorado, sin fuerza, sin vigor, sin energía, sin movilidad. Y muchas veces nosotros en el Señor estamos así porque queremos estar así. Hay una gran comisión que se ha vuelto la gran omisión de la iglesia, que es predicar el Evangelio. Todos tenemos una tarea importante que hacer. Todos tenemos una misma encomienda, que es llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, no importa el lugar que ocupes, no importa el lugar que consideres que te están dando en una institución. Pensá que Dios te diseñó así como sos, que te dotó de talentos, de dones para la gloria de su nombre. Y todo lo que sos, todo lo que tenés, es dado por Dios, por el puro afecto de su gracia, de su voluntad. Si sos muy bueno hablando, predicando, cantando, tocando un instrumento, es por gracia de Dios. Si sos alguien a quien le cuesta muchísimo, Dios te va a ayudar para hacerlo, porque Dios también está con vos. Pero hay un diseño, hay un orden de Dios en el que nosotros tenemos que estar sujetos. Porque como enseñaba al principio, Dios desde su propia esencia, desde la misma Trinidad que convive en armonía, en plenitud, ese es el diseño que Dios quiere para la iglesia. ¿Sí? La iglesia sujeta a un pastor, el pastor sujeto a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y Cristo sujeto al Padre. Es una cuestión de orden, no de jerarquías. Nadie es más importante. Y como dije al principio, este mensaje tiene el fin de animarte si sentís que no sos importante. Y si te estás creyendo más importante de lo que verdaderamente sos, tenés que bajar un cambio. Porque tu hermano, el que está a tu lado, el que está del otro lado de la silla, es tan importante como vos, es tan importante como yo. Amén. Y ¿saben qué? Termino con esto. Una vez alguien me dijo, el verdadero amor se muestra en las diferencias y no en las coincidencias. Y eso hace el amor de Cristo. Nosotros no vamos a pensar absolutamente igual. No vamos a tener los mismos gustos. No vamos a apreciar las mismas cosas. No va a ser el mismo gusto del estilo de música. No va a ser la misma forma de predicar. Pero porque somos todos diferentes. Pero encontramos la unidad y la plenitud de la unidad en medio del amor de Cristo. ¿Vio que hay esos cristianos que te cuesta amarlos? Yo debo ser uno de esos que les debe costar amarme. ¿Quién dijo amén? Pastor, vamos a hacer liberación. Hay cristianos a los que nos cuesta amar. Y yo me reconozco como uno de esos. Debo ser difícil de amar porque soy medio retobado, medio enojón. No puedo dominar mi temperamento. Ahora, así y todo, nosotros como cuerpo debemos amarnos. Y logramos hacerlo solo cuando estamos unidos a través de Jesucristo. Amén. Si pensamos en las palabras del Señor cuando estaba a punto de despedirse y orando por sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 11. El Señor Jesús orando primeramente por Él, por el tiempo que le tocaba pasar, luego por sus discípulos y por último empieza a orar por todos nosotros. Jesús dice lo siguiente. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Escuche este versículo. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste. ¿Saben por qué el mundo no reconoce a Cristo en muchas ocasiones? Porque la iglesia está dividida. Porque la iglesia se ocupa de autodestruirse, de autoflagelarse, de castigarse. Porque pensamos distinto, porque tenemos distintas posturas teológicas, porque pensamos de manera diferente. Ahora, cuando yo tomo todas mis diferencias y las llevo a Cristo, me doy cuenta que todo eso simplemente es vanidad. Simplemente es el deseo mío de querer sobresalir por los demás y de creer y de demostrar que yo tengo razón de algo. Cuando Cristo dice, permíteles que alcancen la plenitud de la unidad para que el mundo me reconozca. En este tiempo en el que tanto hablamos de la iglesia, de la novia, de la esposa que espera al Señor, es un tiempo en el que debemos pensar en la unidad. Porque Dios no viene a buscar una iglesia en especial. Dios no viene a buscar una denominación, no viene a buscar a los que están en el norte, a los que están en el sur, a los que están en el centro. Dios viene a buscar a una sola iglesia. Y créanme, digo a veces, qué arrogantes, qué altaneros, qué soberbios somos cuando creemos que tenemos la verdad y eso no nos permite ponernos a conversar con nuestro hermano. Y eso no nos permite poder compartir la palabra del Señor, aún en las discrepancias, aún en las diferencias. Pero cuando todo lo que yo traigo, cuando el bagaje de mi información se lo rindo a los pies de Cristo, entonces digo, yo no soy nada. Y mi hermano es igual o más importante que yo.